Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este seminario de las nuevas medidas laborales para el 2021, el seminario que organiza la empresa Maritime and Logistics Group en alianza con Mendoza Arias Valle Castillo, el licenciado Rubén Castillo, que es un experto laboral de muchos años, mucha experiencia, que es quien va a dictar el seminario. Muchos de ustedes lo habrán visto en televisión, porque él es muy famoso en televisión en temas laborales. Así que bueno, como les decía, nuestra empresa Maritime Logistics Group se dedica a una publicación cuatrimestral en el área marítima y logística. Además, provee data de mercado de importación y exportación. Y también operamos una plataforma que se llama bestfreightsearch.com, que es una plataforma digital para solicitar flete, una plataforma gratuita para importadores y exportadores. Sin aburrirlos más, porque hay otras personas que quieren entrar también al seminario y aparentemente van a parar ahora mismo para entrar, los dejo con el licenciado Rubén Castillo para que inicie su exposición. Gracias, Rubén. Adelante. Gracias, Rommel, muy amable. Saludos a todos los participantes, espero que se encuentren bien. Este es un seminario o un webinar, que es la expresión moderna, que parte de un hecho que tiene una incidencia global, como es la pandemia, que ha generado en nuestro país un estado de emergencia nacional. Antes de entrar en el tema, quiero hacer algunas reflexiones. Ya existen muchos escritores que durante el año 2020, es decir, dentro del curso de la pandemia, hicieron algunas observaciones sobre el proceso de pospandemia y su incidencia en la economía global. Desde el punto de vista estrictamente laboral, vamos a ver varias cosas. Primero, se piensa que va a existir una pandemia de enfermedades mentales. Por ejemplo, la estadística en Estados Unidos indica que 27% de su población laboral va a estar sumida en algún tipo de crisis emocional o, lo que es peor, en una enfermedad de naturaleza mental. También la pandemia nos lleva a una situación de violencia intrafamiliar. Hay una estadística de la ONU que dice que al inicio de la pandemia ya se habían reportado más de 15 millones de actos de violencia intrafamiliar, lo cual a su vez detona el componente emocional de la crisis que genera la pandemia. Además de eso, las modalidades de las actividades laborales van a cambiar. Se ha pensado, por ejemplo, que en materia de construcción va a haber una sensible disminución de este tipo de actividad económica, simplemente porque el teletrabajo le ha ganado espacio a la ocupación de espacios inmobiliarios. Muchas empresas han definido que con el teletrabajo pueden ahorrarse una cantidad importante de dinero de alquileres. Esta es una situación que, por ejemplo, desde el punto de vista de la realidad de Panamá, puede generar algún tipo de complicación en nuestra visión económica de las cosas. Recuerden que la construcción tiene un impacto grande en la economía de Panamá, por lo menos lo tenía antes de la pandemia. Otra cosa que va a influir mucho es la inteligencia artificial y la robotización. La pandemia lo que hizo fue a marchas forzadas traernos el futuro. El tema de la inteligencia artificial, el tema de la digitalización va a influir tremendamente en el futuro de la actividad económica. Esos son elementos básicos que deben estudiarse para las adecuaciones de las empresas en el mundo de la pospandemia. La digitalización es fundamental. Si nosotros no vamos por ese camino, simplemente vamos a contravía de la realidad que estamos viviendo y que ha sido producida por el fenómeno de la pandemia del coronavirus. Dicho eso, entramos en la esencia de este webinar. Fíjense que
hay un universo de normas laborales que se han dictado durante estos 10 meses. Recientemente tenemos varios decretos que están gobernando el futuro de la reactivación económica de las empresas. El primer decreto es el decreto 229 de 15 de diciembre, que establecía una estructura de retorno gradual a las actividades económicas o a las actividades laborales. Después viene el decreto 1686 de 28 de diciembre, que es dictado por el Ministerio de Salud, donde se ordena un nuevo confinamiento que supuestamente tiene como fecha límite el 14 de enero. Muchos están pensando que ese confinamiento se va a extender durante todo el mes de enero. Eso es una especulación, pero una especulación con bastante fundamento, porque cuando ustedes ven las normas laborales se dice que las suspensiones pueden ser hasta el 31 de enero del año 2021. Eso significa que en el subconsciente del Ejecutivo está la posibilidad cierta de que este confinamiento se vaya por el término de un mes. Y luego está el decreto ejecutivo 231 de 29 de diciembre que adecúa las circunstancias del reintegro de los trabajadores a sus actividades laborales, visto el decreto 1686 del Ministerio de Salud. Es decir, si se ordena un confinamiento, entonces el retorno que se estaba fijando para el mes de enero a través del decreto 229 era imposible cumplirlo. Entonces se adecuó este decreto tomando en cuenta la nueva realidad. La realidad es que nos ha dejado la pandemia. Primero, subsiste la fuerza mayor o caso fortuito. Casos fortuitos, estamos hablando de actos de la naturaleza que son imposibles de resistir. En este caso sería la enfermedad, la pandemia del COVID. Y la fuerza mayor, actos producidos por el hombre, los decretos que impiden que las empresas puedan trabajar. Hay una tasa de desempleo estimada en 17% y subiendo, con expectativa de que llegue a un 30% y puede subir un poco más, dependiendo de cómo manejemos la situación. Claro que se va a dar el fenómeno de la llamada destrucción creativa. Algunos puestos se van a destruir, van a quedar obsoletos, pero van a surgir otras actividades económicas. Por eso hablábamos de que teníamos que estudiar el fenómeno de la pandemia visto de la realidad que estaba produciendo en las interacciones humanas para dar soluciones eficientes al futuro. El decreto ejecutivo 229 de 15 de diciembre de 2020 señalaba lo siguiente: si su empresa se mantiene cerrada debido a una orden sanitaria, es decir, el Ministerio de Salud dice no puedes abrir, la empresa puede mantener el 100% de los contratos suspendidos hasta que se levante esa orden de cierre. Ahí estamos hablando de discotecas, estamos hablando de bares y de otras actividades económicas, pero esas son las actividades más importantes que están dentro de esta franja. Después decía, ordena la reapertura de la actividad económica, la empresa debe reintegrar el 20% de los trabajadores suspendidos. El 20% de la cantidad de trabajadores que en su momento están suspendidos. A partir del segundo mes, en un término de 3 meses, la empresa debe reintegrar gradualmente, es decir, mes a mes, a la totalidad de los trabajadores que se encuentran en estado de suspensión. La suspensión es consecuencia del artículo 199, numeral 8 del Código de Trabajo, que alude precisamente a lo que habíamos examinado, el caso fortuito o la fuerza mayor. Esos artículos fueron regulados por el Ministerio de Trabajo a través de decretos y luego
se dictó una ley, que era la ley 157, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Como la ley expiró, entonces se legisló a través del decreto 229 y luego, como el Ministerio de Salud ordenó un confinamiento obligatorio, entonces se tuvo que adecuar ese decreto 229 a través del 231. Eso es para redondear la idea del tema de la suspensión y cómo estamos en este momento. Esos decretos hablan de una situación diversa en relación con el sector económico al cual pertenece cada una de las empresas. Y se dice, se habla del sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario está conformado por la actividad de agricultura, ganadería, pesca, actividades conexas. El sector secundario, minas, industria, suministro de gas, electricidad, vapor, aire acondicionado, agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de saneamiento y construcción. Y el sector terciario, que es el sector más vigoroso de la economía panameña, está configurado por el comercio al por mayor, el comercio al por menor, reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, correos, hoteles, restaurantes, información, comunicación, actividades financieras y de seguro, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas, enseñanza, artes, creatividad y entretenimiento. Aquí se hizo una distinción en relación con el sector hotelero porque le da un plazo mayor para la reactivación. Ese decreto 229, que después quedó obsoleto, como ya dije, por la orden de confinamiento, le da a los hoteles la posibilidad de ir, en vez de enero, que hablaba el decreto para reactivar, le dice usted va a ir hasta marzo, porque es el sector más golpeado según las cavilaciones que hizo el Ministerio de Trabajo o los análisis realizados para producir este documento. Dice que en el sector primario, al primer mes, debe reintegrarse el 50% del personal suspendido. Al segundo mes debe reintegrar el 70% del personal suspendido que queda suspendido al mes anterior. Al tercer mes, el resto de los trabajadores. Ese es con el sector primario. Siempre se generó la duda. Bueno, es que aquí los números no salen, los porcentajes no salen. Al final siempre va a haber situaciones difíciles de precisar. Bueno, tengo 5 trabajadores, el porcentaje no me da porque queda un marginal. Siempre al final, ese porcentaje marginal o ese número marginal, al final, a nuestro juicio va a ser interpretado a favor del trabajador. Si queda un 0.5, entonces vamos a tener que reintegrar a un trabajador de todas maneras. Recuerden que estamos hablando del decreto 229 que se dictó el 15 de diciembre y que es la referencia que se va a utilizar cuando volvamos nuevamente a las labores como consecuencia de la finalización de este confinamiento. En el sector secundario, el primer mes debe reintegrar el 20% de los trabajadores suspendidos. Sí, siempre el porcentaje en relación con los trabajadores suspendidos que se tienen al momento. El segundo mes debe reintegrar el 30%, el tercer mes 30%, el cuarto mes 30% y el quinto mes el 25%. Al sexto mes debe reintegrar a la totalidad de los trabajadores. El sector terciario también tiene una estructura de porcentaje. El primer mes debe reintegrar el 25% de los trabajadores suspendidos. El segundo mes debe reintegrar el 25%. El tercer mes el 30%. El cuarto mes el 30%. El quinto mes el 20%. Y al sexto mes deben estar todos los trabajadores prestando su servicio. En el caso de las empresas con menos de 10 trabajadores, el primer mes debe reintegrar el 10% de los trabajadores suspendidos, el segundo mes el 15%, el tercer mes debe reintegrar el 20% de los trabajadores suspendidos, y el cuarto mes el 25%, el quinto mes el 30% y al sexto mes, siempre al sexto mes, debe reintegrar a la totalidad de los trabajadores.
empresas del sector turismo podrán mantener hasta el mes de marzo los contratos suspendidos, que es lo que le estaba diciendo. Al hablar con las autoridades del Ministerio de Trabajo, ellos dijeron que esta diferencia se está haciendo sobre la base de que es el sector económicamente más afectado. Es decir, ellos comienzan el proceso de reintegro o de reactivación de los trabajadores suspendidos a partir del mes de marzo. Esto se va a correr. Recuerden que estamos hablando del artículo del decreto 229. El primer mes 10%, el segundo mes 15%, el tercer mes 20%, el cuarto mes 25%, el quinto mes 30% y al sexto mes deben estar reintegrados todos los trabajadores. Al final, vuelvo e insisto, tienen esa ventaja de que el periodo de ellos para comenzar el reintegro comienza en meses posteriores al de las otras empresas. Fíjense lo que dice el mismo decreto: los trabajadores que sean directivos de sindicatos, representantes sindicales y las trabajadoras con foro de maternidad tienen que ser reintegradas en el primer mes. Se deben dar preferencia a los trabajadores que tienen más tiempo suspendidos. Entonces ahí vienen signos de interrogación, porque entonces esos trabajadores están dentro de los porcentajes. A mi juicio sí. Es decir, si yo tengo directivos de sindicatos, personal que está embarazada, tengo representantes sindicales, eso impacta dentro del porcentaje que está definido para cada empresa. Lo único que ellos tienen una vía express. Ellos entran inmediatamente, les debo dar privilegios, lo cual ha generado un debate porque se dice que en alguna medida esto configura una situación de discriminación en relación con los otros trabajadores. También al momento de la reactivación se debe dar privilegio a los trabajadores que tengan más tiempo suspendidos. Toda esta dinámica del decreto también ha sido criticada porque se señala que se está afectando la facultad de dirección y fiscalización que tiene el empleador y que está consagrada en el propio Código de Trabajo. Ese es un tema no menor por varias razones. En el decreto 231 se insistió en la misma figura y en el proyecto de ley que se va a presentar en la Asamblea también se plantea no solamente esto, sino también se habla de los trabajadores discapacitados. Eso genera un problema en la dinámica de reactivación de la actividad económica de una empresa. ¿Por qué? Porque si yo no puedo discriminar y decir voy a utilizar el personal que yo considero que es más eficiente, más productivo, para poner la empresa a funcionar y para que poco a poco haya más posibilidades de seguir reactivando personal, entonces caemos en un sistema dirigido por el Estado donde le dice a usted solamente al inicio, usted va a tener que privilegiar a los discapacitados, a los miembros de directiva de sindicatos, representantes sindicales y embarazadas. Eso pareciese que es muy bonito, tiene una cosa romántica, pero al final es hasta una fórmula que afecta la posibilidad de que más trabajadores ingresen, porque puede ser que todos estos trabajadores que debo darle privilegio de ingreso no sean los más productivos o por sus condiciones no puedan generar la eficiencia y la productividad necesaria para que esa empresa que ha estado en un peligro terrible producido por la crisis económica pueda llegar a una velocidad crucero que permita que más trabajadores ingresen a la actividad. Estas cosas a veces no se debaten a profundidad, pero son reales, porque la empresa, para que pueda atravesar esta situación tan crítica que ya nos tiene a lo largo de todo el año en una
como dicen los españoles, en un sin vivir, requiere que haya la oportunidad de contar con el personal más eficiente y productivo para poder recomponerse. Esa es una verdad de apuño. En los datos que tienen que ver con el decreto 1686 del 28 de diciembre que establece restricciones, volvemos a la cuarentena, como ya todos sabemos, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Salidas por género y número de cédula. Cierre de oficinas privadas con excepciones. Se utilizó la expresión sin jornada laboral. Esa expresión ni siquiera se utiliza en la legislación laboral. No aparece en el Código de Trabajo sin jornada laboral. Es una expresión común y al final generó un debate. Bueno, ¿a qué se refería el Ministerio de Salud al hablar de sin jornada laboral cuando los decretos laborales dicen que yo pudiera tener trabajadores en teletrabajo que están rindiendo una jornada laboral? Esto nunca se aclaró, pero a través de algunas consultas y conversaciones, lo que querían era crear, según las autoridades, un impacto en la conciencia de las empresas y trabajadores que no podían tener las empresas abiertas en aquellos casos en que no están exceptuadas de la aplicación de este decreto. Se renuevan los llamados puestos de control y se habla de una nueva fuerza mayor. Yo en realidad creo que lo que existe es una fuerza mayor continuada y reafirmada por las circunstancias, porque hay un decreto que habla de la emergencia nacional de la cual no hemos salido, porque el decreto sigue vigente y porque es una realidad notoria que esa situación de crisis producida por la pandemia no ha menguado, no ha sido dominada. Entonces, a mi juicio, es una fuerza mayor continuada que tiene un pico precisamente con la aplicación de este nuevo confinamiento. Eso lo debo resaltar porque se había señalado en el decreto 229 que si uno reactivaba a trabajadores, ya no podía utilizar de ninguna manera la norma del código que permitía suspender o que permite suspender por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual a mi juicio es un protuberante absurdo. Fíjense ustedes, el año pasado el fenómeno de fuerza mayor o de casos fortuitos duplicados ocurrió en tierras altas de Chiriquí. Estamos en medio de una pandemia y de repente hay efectos de un huracán que devastan una zona del país. Son situaciones que están conectadas porque estamos en el mismo periodo de tiempo y están ocurriendo dos fenómenos de la naturaleza que generan casos fortuitos. Entonces imagínense un hotel o un restaurante que luego de la pandemia abrió y de repente vienen los efectos colaterales del huracán y destruye el restaurante. Entonces ese decreto decía, ya usted no puede pedir la suspensión, cosa total y absolutamente absurda. Además de que la realidad me indica que una empresa al volver a abrir no sabe qué va a ocurrir con su actividad. No sabe si va a haber la demanda de sus servicios en forma persistente para poder hacerle frente a sus gastos cotidianos. Entonces, nos queda esa situación de disconformidad con la manera como se legisló. Porque a mi juicio, la empresa podría decir, yo abrí, estuve 2 meses y de verdad no aguanto, porque no dan los ingresos para poder resolver el tema de los gastos, ni siquiera para pagarle los salarios a los trabajadores y prefiero volver a suspender. Legislativamente no podemos resolver situaciones que son producto de realidades. O sea, yo no le puedo decir a la empresa, usted no va a cerrar nunca.
Me parece que ese es un error, que inclusive incentiva el cierre por la incertidumbre. O sea, si yo no tengo ese marco de flexibilidad, voy a estar más guiado por el instinto de cerrar definitivamente, porque no voy a acumular deudas. Entonces, mientras más difícil lo hacen, simplemente mi decisión va a estar más ligada a la dureza de decir voy a cerrar el negocio y voy a esperar a ver qué pasa para entonces tomar otra aventura empresarial. Esto no se ha manejado, a mi juicio, de la mejor forma, pensando en que la pandemia y sus efectos en la economía solamente pueden ser resueltos con empresas sostenibles, empresas que puedan ser operativas, que son las únicas que pueden dar puestos de trabajo. El decreto ejecutivo 231 de 29 de diciembre de 2020, como ya les dije, se dicta en consecuencia de las nuevas medidas de confinamiento. Y tiene las siguientes fórmulas para enfrentar el cierre desde el punto de vista laboral. Si su empresa cierra debido a las nuevas medidas de cuarentena, debe registrar la suspensión en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Hay una plataforma que el decreto no señalaba cuál es, pero después aclararon y dieron los signos para que usted pudiera ingresar en la plataforma. La plataforma a veces se colapsa, tiene problemas, pero hasta ahora, mal que bien, ha estado funcionando. La suspensión debe enviarse junto a una nota remisoria, listado de los trabajadores en el formato del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que se lo da la plataforma. La nueva suspensión será hasta el 31 de enero de 2021. Eso significa que esos trabajadores que estaban trabajando y tuvieron que ser suspendidos, el trámite para llegar a la suspensión es a través de una nota remisoria al Ministerio de Trabajo y un listado de los trabajadores que se van a registrar. Si su empresa tenía trabajadores suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2020, como lo decía la ley 157, se puede prorrogar la suspensión hasta el 31 de enero del 2021. Las prórrogas se deben enviar junto al memorial, lista de trabajadores, planilla del Seguro Social, el proveído anterior, que es la expresión que le dio el Ministerio de Trabajo a la resolución que dictaba para ordenar la suspensión, o la solicitud, porque había muchas solicitudes que se mandaron y nunca de vuelta se remitió el proveído aprobándola. Y obviamente el aviso de operaciones, que es el que va a indicar el tipo de actividad que está desempeñando la empresa. Entonces son dos situaciones a saber. Si la empresa cierra ahora por efecto de la cuarentena dictada, hay que enviar esa suspensión a través de una nota remisoria. Dice, ¿qué diferencia hay entre la nota remisoria y el memorial? Y lo ponen como una condición. Y algunas direcciones regionales dicen, si usted no lo presenta con todos los requisitos y condiciones establecidos en el decreto, se lo voy a rechazar. Es decir, la nota remisoria es te mando tal cosa. Eso es en buen castellano. Y además de eso, un memorial donde yo estoy solicitando la suspensión. O sea, ese juego de palabras para mí no tenía sentido, pues debieron haber hecho algo sencillo. Ese es el primer caso. O sea, tengo los trabajadores que están laborando y los voy a suspender. Y el otro caso es el caso de las prórrogas, donde hay que cumplir con el memorial, el estado de trabajadores, planilla del Seguro Social, que es la planilla anterior, inmediatamente anterior, la pagada. No es la de diciembre, sino sería la de noviembre, que es la que se pagó. El término para solicitar la suspensión o la prórroga es hasta el 8 de enero, es decir, pasado mañana, hasta las 4 p.m.
el 1 de febrero de 2021 inicia el reintegro de los trabajadores en base a la normativa que ya les mencioné, que es la que está regulada en el artículo 229. O sea, lo que hicieron fue correr el periodo de tiempo por un mes. Ahora, cuando uno habla con los funcionarios, le dicen, bueno, es que esto es dinámico. El decreto de hoy puede ser diferente mañana por efecto de las circunstancias. Entonces, a mí se me abre un tremendo paréntesis cuando analizo los datos de la pandemia, que son los que guían las decisiones en materia laboral. Por ejemplo, se dijo siempre como una proyección que en enero íbamos a tener 4,000 contagios y una mediana de 100 muertos diarios. Pero esos 4,000 contagios ya se vieron en diciembre y todavía no estamos contabilizando los contagios que se dieron como consecuencia de los desafueros en diciembre. Eso significa que es muy probable que en el mes de enero, pese al confinamiento, tengamos una reproducción importante del virus, lo que puede transformar la decisión de que las suspensiones sean solamente hasta el 31 de diciembre. Y otra cosa, si el confinamiento es hasta el 14, la eficacia de estas normas es hasta el 31. Es decir, como ya lo mencioné, que en el subconsciente de las autoridades está la posibilidad de mantener el confinamiento hasta el 31 de diciembre. Son temas que tienen un impacto económico que desde el punto de vista laboral, si un empleador pidió la suspensión hasta el 31, no tiene necesidad de reactivarlo el 15. Puede decir, voy a esperar qué pasa y voy a mantenerlo en suspensión hasta el 31 de enero, perdón. Otros datos importantes, y fíjense que estos son datos de debate. Esto aquí no está sujeto a lo que haya decidido un tribunal. Debemos decir que en estos casos no es lo que diga el ministerio puede tener una opinión, es lo que dice un juzgador. Lo dice, para el cálculo de la prima antigüedad, vacaciones, 13º mes e indemnización, se debe utilizar como base los salarios de los 6 meses anteriores a la pandemia o los 30 últimos días anteriores a marzo, según sea más favorable al trabajador. Y aquí hay un debate. ¿Estamos hablando de la base o estamos diciendo que independientemente de que la persona haya trabajado o no, de todas maneras le tengo que pagar, por ejemplo, el 13º mes o se están generando vacaciones? A mi juicio, y eso puede tener luego una consideración en un tribunal, pero a mi juicio se está hablando de la base. Sí, yo voy a establecer la base tal cual la señala el decreto, pero eso no significa que tenga que pagar. Porque si la persona no cumple con las normas del Código de Trabajo que está vigente, entonces puede ser que la cifra sea mucho menor, la cifra a pagar. Por ejemplo, en el tema de las vacaciones, dice el artículo 208 que se van descontando en el caso de suspensión si la suspensión excede 15 días. Entonces pareciese que si le tengo que pagar voy a usar la base que dice este decreto, pero sobre la situación del proporcional que haya generado durante el periodo que supuestamente debió generar vacaciones. La ley 157 estableció un procedimiento para los mutuos acuerdos. Y miren una cosa extraña, ¿no? La ley decía, usted tiene que darle una oferta al trabajador para suscribir un mutuo acuerdo. Le debe dar 2 días hábiles. Si el trabajador al tercer día no contesta, se entiende como rechazada. Además de eso, todas las prestaciones, los derechos adquiridos, dice la norma, se lo debe pagar inmediatamente. El decreto 229, si ustedes lo leen con detenimiento, cuando habla de las terminaciones por mutuo acuerdo,
dice lo siguiente: toda terminación de relación de trabajo por mutuo consentimiento deberá contar por escrito y no implicará renuncia de derechos. El empleador entregará al trabajador la propuesta escrita de terminación por mutuo consentimiento de la relación de trabajo para que la responda en un término no menor de 2 días hábiles. Ojo, estamos hablando de días hábiles completos. Si yo hoy, 6 de enero, entrego una propuesta, le debo dar el 7 y le debo dar el 8 como 2 días hábiles completos para que medite sobre la aceptación o no del mutuo acuerdo. Y el 9, si fuera hábil, lo puedo convocar, que no lo es. Entonces tendría que irme al lunes, al próximo día hábil, para poder concretar un mutuo acuerdo válido. Entonces dice, el empleador, repito, entregará al trabajador la propuesta escrita de terminación por mutuo consentimiento de la relación de trabajo para que la responda en un término no menor de 2 días hábiles. En caso de que el trabajador no responda, se entenderá que ha rechazado la propuesta. Si se firma el mutuo consentimiento sin que haya transcurrido el término de los 2 días hábiles para que el trabajador responda, este podrá demandar la nulidad por esta causa ante los juzgados seccionales de trabajo mediante proceso abreviado para que ordene su reintegro. Y aquí sí hicieron una colosal mezcolanza y ya les voy a explicar por qué. Este es el decreto 229, después nos vamos para que vean la diferencia con la ley 157 que terminó el 31 de diciembre. Pero esa parte me parece peligrosa. Yo le ofrezco un mutuo acuerdo a un trabajador. Las normas dicen que se entiende como válido o cierto lo que diga el trabajador en cuanto al cumplimiento de esa formalidad. Dice la norma, el 229, se presume cierta la afirmación del trabajador acerca de que no se le otorgó el término de 2 días para responder. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable. Y voy a pasar a explicar varias cosas. Dice aquí, dice la norma, que podrá reclamar la nulidad por esta causa ante los juzgados seccionales de trabajo. Siempre se ha podido reclamar la nulidad de un mutuo acuerdo si media violencia, coacción o hay alguna suerte de afectación de la voluntad del trabajador al momento de firmar el mutuo acuerdo. Pero lo más peligroso es que dice, mediante proceso abreviado para que ordene su reintegro. El proceso de nulidad es un proceso común declarativo, es decir, yo voy a un tribunal para que diga si hubo o no violencia y que posteriormente declare la nulidad si la hubo. Pero habla del reintegro y dice para que declare el reintegro. Como la norma no está bien redactada, a mi juicio, imagínense que los tribunales digan, aquí se presentó un trabajador con un mutuo acuerdo y dijo, a mí no me dieron los 2 días hábiles, reintégrelo. Y que el trabajador litigue que el empleador litigue con el trabajador reintegrado. O sea, eso me parece muy peligroso y no debería ser. Que presente la nulidad, magnífico, que presente la nulidad, que pruebe que no se le dio los 2 días hábiles y que el empleador tenga la oportunidad, no como en los procesos de reintegro cuando es fuero, que lo reintegran y no ida aparte, no me oyen a mí, yo tengo que impugnar con el trabajador laborando. O sea, me parece que allí pudieran generar una situación muy crítica. Pero ¿qué ocurre con este decreto, el 229, en el aspecto que le hablaba de los derechos adquiridos? Ese decreto omitió el párrafo que decía que al trabajador suspendido que se le termina la relación por mutuo, había que cancelarle de forma inmediata en un solo pago el total de las prestaciones a las que tiene derecho. El decreto 229 no lo tiene, ahí se equivocaron, pero me han dicho que la ley que se va a presentar en la asamblea nuevamente reincorpora este párrafo perdido. Parece que se les había quedado en el tintero, pero nuevamente lo reincorporan. Entonces, este tema del mutuo acuerdo, al final, pareciese que lo van a dejar por un periodo de tiempo
Me han dicho también que ese periodo de tiempo va a ser hasta finales del año 2021. Entonces, ese es un tema. Ese es un tema que es preocupante porque afecta la dinámica que tiene el empleador para disponer del personal que sea necesario. Y eso no va a evitar que se lleguen a mutuos acuerdos, que se finalicen las relaciones laborales, porque estas van a ser consecuencia de la demanda de productos de la empresa y de las circunstancias económicas que tenga cada empresa. Nunca estuve de acuerdo con el tema de los porcentajes y la división por sector. Y no estuve de acuerdo con la división por sector porque a mi juicio puede haber un sector que haya tenido mayores posibilidades económicas durante la pandemia, pero puede ser que haya empresas que no estén en esa situación, que le haya resultado difícil articular su proyecto de negocio producto de la pandemia. Entonces no puedo examinar a todas las empresas bajo el mismo prisma. Este decreto del 231 dice que hay multa de 500 a 1.500 dólares a quien no cumpla con las normativas. Y son multas individuales, es decir, dependiendo de la cantidad de casos que, donde se hayan omitido el cumplimiento, donde se haya omitido el cumplimiento de la norma. Con eso terminamos y nos sometemos a las interrogantes o preguntas que ustedes tengan. Rubén, gracias por la presentación, muy buena como siempre. Vamos a